Bien, es momento de revisar noticias internacionales con informaciones que preocupan bastante. ¿Cómo estás, Carlos Greich? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí estamos viendo imágenes de contexto para algo que ocurrió a las 3:25 de la mañana, hora local, en Ucrania. Ha atacado este país por primera vez con misiles de largo alcance sobre territorio ruso. No alcanzaron a pasar ni 24 horas desde la autorización que dio Estados Unidos para que utilizasen su arsenal de este sistema de misiles de larga distancia, el ATAK, como se le llama con las siglas en inglés, y finalmente caen algunos de estos misiles sobre instalaciones militares, en específico sobre un arsenal ruso en la provincia fronteriza de Briansk, allí justo a unos 120 kilómetros de la frontera. Ya vamos a estar mostrándoles también dónde específicamente caen estos misiles, pero el Ministerio de Defensa ruso ya sostiene que 5 de estos misiles fueron interceptados. Otro fue dañado, pero al menos uno habría caído entonces en estas instalaciones militares. Claro, más allá de ese detalle, lo que sí reconoce Rusia es que se utilizaron estos misiles. Eso Claramente. Ya es no solamente una información que provenga de Ucrania, sino también de los propios rusos. Y si bien Vladimir Putin no ha hablado de este episodio en particular, ya a meses atrás había especificado que si Estados Unidos facilitaba el uso de su armamento contra la geografía, contra la soberanía rusa, ellos podrían estar en condiciones de decir que es la OTAN que está atacándolos, que es una declaración de guerra de la OTAN. Hasta ahora no ha habido una respuesta en ese tono por parte de las autoridades rusas, han sido bastante más cautas en ese sentido. El único que ha hablado, y lo vamos a revisar pronto, es Sergei Lavrov, el ministro de Defensa ruso, que habló en la cumbre del G20, pero todo da a entender que Rusia está preparando ahora una respuesta que puede ser en términos similares, y ya sabemos que además Estados Unidos justifica esta autorización del uso con aquello que hizo Rusia de incluir batallones y fuerzas de Norcorea en sus propias fuerzas para poder controlar regiones fronterizas que hoy día están en poder de Ucrania. Claro, ahora, ¿qué son estos misiles de largo alcance de Estados Unidos? ¿Hasta dónde podrían eventualmente llegar? A ver, este es un sistema que ya fue utilizado por Estados Unidos en la Guerra del Golfo el año 91, en la Operación Tormenta del Desierto. Se les llama misiles de largo alcance, pero en rigor es solo un nombre porque no tienen un alcance como estos misiles interoceánicos o los misiles cruceros, son un poquito más cortos de alcance. A ver, revisemos primero qué es lo que ha ocurrido aquí con el mapa en esta jornada, porque en la frontera entre Ucrania y Rusia hay una zona que está aquí delimitada, que es la zona donde podrían alcanzar estos misiles. Perfecto. Esta vez, el primer misil cayó en una zona que se llama Karachev. Es una ciudad de 20.000 habitantes en la provincia de Briansk, a unos 200 kilómetros de Kursk, que es esta zona que está controlada por las fuerzas ucranianas, y a 115 kilómetros de la frontera con Ucrania. No se sabe desde dónde fueron lanzados, pero se estima que fueron lanzados cerca del norte de Ucrania hasta esa zona de Karachev, donde está este depósito militar. Pero además, veamos ahora la naturaleza de estos misiles. Lo que tú preguntabas, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la configuración? Mira, aquí están. Estos son los misiles, es la sigla, habla de estos misiles de largo alcance del ejército estadounidense. Miden 1,4 de alto, 1,40 metros, 3,96 de largo, pero lo principal es esto primero, el peso entre 1.300 a 1.600 kilos y una ojiva que puede cargar 170 kilos de explosivos. Por lo tanto, el poder es importante también de estos misiles. Claro. Y lo que tú mencionabas, ¿cuál es el alcance? Entre 25 y 300 kilómetros. ¿Cuál es el objetivo de estos misiles? Impedir que las tropas rusas lleguen a Kursk. Porque lo que quiere hacer Rusia es acercarse a este lugar que hoy día está controlado por Ucrania. No sé si vamos a volver al mapa anterior para que podamos explicar eso también. Porque lo que quiere hacer Rusia es, antes de que asuma Donald Trump en Estados Unidos y que haya una negociación, que cambie Rusia lo que quiere hacer es controlar de nuevo esta zona de Kursk, que hoy día tiene muchísimo control de fuerzas ucranianas. De Ucrania. Joe Biden entonces facilita el uso de estos misiles para que lleguen a Kursk y eviten que las tropas rusas ingresen a esta zona. Y por lo tanto ese sector siga bajo control o mayor presencia ucraniana y quede fuera de cualquier eventual negociación posterior. Claro, o que al menos Ucrania tenga alguna moneda de cambio en esta negociación. Si es que llega a darse
una conversación diplomática entre todas. Exacto, porque todo indica que Donald Trump lo que va a hacer, aliado de Vladimir Putin, es decir, sentémonos a la mesa, pero con la negociación a favor de Rusia, diciendo, bueno, la franja del Donbass, que es esta de acá, que está controlada por Rusia hoy día, y también la zona de Crimea, ahora quedan en control de las fuerzas rusas. Eso es lo que estiman las autoridades que puede ocurrir con la negociación ya una vez que Donald Trump esté en la Casa Blanca. Revisemos las declaraciones de Sergei Lavrov, la máxima autoridad rusa que hasta ahora ha hablado del tema. Esta vez lo hizo en la cumbre ahí del G20 en Brasil. El presidente ruso lo decía varias veces. Si se usan los misiles de largo alcance desde Ucrania hacia el territorio de Rusia, significará que los expertos estadounidenses militares están involucrados en ello. Y nosotros lo vamos a percibir de una nueva ronda de escalada de Occidente en contra de Rusia y reaccionaremos en acuerdo con este hecho. Hay ahora voces de respuesta, Pati Venegas, también por parte de Rusia. Es que estaba revisando justo una información que aparece ahí que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, actualizó este martes la doctrina nuclear de Rusia. Ahí aprueba y firma un decreto que sustituye al del 19 de noviembre y con esta nueva doctrina las Fuerzas Armadas de Rusia tienen permitido ejecutar respuestas con armamento nuclear ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y su aliado más próximo, Bielorrusia. Claro, ¿qué es lo que cambia con esta doctrina reformada por parte de Rusia? Rusia ahora entonces puede considerar la agresión de cualquier Estado no poseedor de armas nucleares, como por ejemplo Ucrania, pero con la participación de un país nuclear, le hace Estados Unidos, como una agresión en conjunto a Moscú, una agresión directa. Es un ataque conjunto entonces de Estados Unidos con Ucrania, lo que hace posible entonces que haya una respuesta por parte de la Federación Rusa y un derecho que se reservan ellos de usar armas nucleares. Claro, porque dice, cualquier ataque convencional contra Rusia con apoyo de una potencia nuclear sería considerado un ataque conjunto contra Rusia. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Y aquí hay más bien un tema de análisis que han hecho los expertos más allá de las certezas. Porque además, cualquier respuesta que haga Rusia está en el plano de lo imprevisible siempre, tomando en consideración el origen de este conflicto. Cuando parte esta operación militar hace 2 años y un poco más, hace 1000 días exactos, se cumplieron 1000 días. Sí. Cuando parte esta operación, Rusia habla de una operación específica para controlar ciertas zonas que estaban en poder de los... Pensaba que iba a ser algo breve, o esa es la percepción que tenía Vladimir Putin. Ya han pasado 2 años y el conflicto se ha extendido incluso más allá de las fronteras de la propia Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que no se sabe específicamente hasta dónde puede llegar esa respuesta. Pero para esa respuesta Rusia tiene solo 2 meses, que son los que faltan para que Donald Trump se siente en el poder en la Casa Blanca y pueda eventualmente generar una negociación. Tampoco se sabe cuánto más va a avanzar Joe Biden en esto, porque también tiene este plazo acotado, 2 meses de margen de acción. Lo que sí es muy probable, dicen los analistas, es que la respuesta nuclear tan temida por parte de Rusia no sea tal, no llegue a esos puntos, porque Rusia se expone a que la respuesta a cualquier ataque nuclear o a cualquier manifestación de índole nuclear, podríamos decir, sea muy enérgica contra su propia población, contra Moscú, contra cualquier soberanía rusa que se vea expuesta a un ataque en respuesta a cualquier intervención nuclear. Así es que es muy poco probable, dicen muchos analistas. Claro, y solo una duda, ahí donde llegan estos misiles y el daño que habría provocado, ¿son almacenes, bodegas que tienen material de Corea del Norte? ¿Eso está dicen algunas fuentes no oficiales que habría allí algún tipo de arsenal facilitado por Corea del Norte para Rusia. No es... algo que esté reconocido por Rusia ni confirmado. Y tampoco es al azar esto, no sería al azar, porque claramente la respuesta es contra la intervención de Corea del Norte en este conflicto. Ese es el objetivo por parte de Estados Unidos. Por un lado. Por otro lado, evitar entonces, como ya lo decimos, que retome Rusia el control allí de la zona de Kursk, zona fronteriza.